Buenas noches a todos. Qué alegría verlos de nuevo. Siempre es un privilegio enorme poder compartir con ustedes. Y esta noche vamos a seguir con nuestro estudio de la primera carta, la primera epístola de Juan. Y les recuerdo una vez más que Juan está escribiendo esta primera epístola detallando cuáles son las marcas de un creyente verdadero. Y su propósito es afirmarles en su salvación, en asegurarles de la vida eterna que ya ellos poseen. Y hemos visto varias de esas diferentes marcas de un creyente verdadero y esta noche vamos a escudriñar una marca más. Y la marca que vamos a escudriñar esta noche de un creyente verdadero es que un creyente verdadero permanece en la comunión y la confesión de la iglesia. Y a la medida que vamos estudiando y escudriñando el texto, voy a explicar qué es lo que esa frase significa. Pero antes de iniciar, me gustaría leer el texto. Entonces, estamos en 1 de Juan 2, 18 al 19. Y dice así: Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Oremos a Dios en esta noche. Padre eterno, muchísimas gracias por tu verdad, por tu palabra inerrante, inspirada, que realmente nos muestra qué es la verdad. Y ayúdanos en esta noche a poder apreciar esta marca tan importante que Juan nos está enseñando a través de su epístola. Ayúdanos a tener confianza en ti y solamente en ti. Y guárdanos del maligno, guárdanos de los errores, porque hay muchos engañadores y, como dice el texto, hay muchos anticristos. Ayúdanos a permanecer en ti y en tu cuerpo. Te damos gracias porque nos escuchas y ayúdanos ahora en esta noche a glorificarte a ti y ser edificados por medio de tu palabra. Es en tu nombre, Cristo, que oremos. Amén. Bueno, iniciando, vamos a ver que hay un peligro en este tiempo. Y Juan inicia diciendo: hijitos, es la última hora. Y Juan sigue refiriendo a sus destinatarios por esa palabra cariñosa de hijitos, mostrándoles su amor y su cuidado paternal. No es necesariamente un término de su inmadurez espiritual. Y Juan les está informando que es la última hora. Pero, ¿qué hora es? Literalmente Juan estaba diciendo que era la última hora de la historia como tal, o es algo más figurado. Y aquí la palabra última es escatos, y es donde viene la palabra escatología. Escatos se refiere a lo último o lo final. Ahora hemos estado en la última hora, o como otros autores bíblicos lo han articulado o lo han dicho, hemos estado en los últimos días y todavía estamos en la última hora. El autor de Hebreos, en el inicio de su epístola, en los primeros 2 versículos, dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Así que hemos estado en los últimos días, generalmente desde la encarnación de Cristo, y particularmente hemos estado en los últimos días desde Pentecostés, desde que el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia. La última hora es un tiempo entre tiempos. Es la hora entre dos épocas. Estamos viviendo entre la primera y la segunda venida de Cristo.
Así que estamos en los últimos días, estamos en la última hora. Y la última hora no se refiere tanto a una cantidad de tiempo, de duración, sino se refiere más a la calidad de tiempo, explicando el tipo de tiempo en la que estamos viviendo. Y Juan sigue explicando, y así como oísteis que el anticristo viene. Ahora, la última hora es marcada por la venida del anticristo. Y algunos pueden estar pensando, ¿cómo llegamos a hablar de no amar al mundo en los versículos anteriores y la semana pasada de ahora estar hablando sobre el anticristo? ¿No les parece como un cambio brusco? Pues Juan está trayendo a la mente de su audiencia y de nosotros una enseñanza muy probablemente que ellos recibieron de Juan. Y es lo siguiente, que la última hora es marcada porque el anticristo está viniendo. Y ellos ya oyeron sobre su venida en conexión con ese tiempo en el cual ellos y nosotros estamos viviendo. Estamos en los últimos días, por lo tanto, el anticristo está viniendo. Y ahora es cierto que el anticristo todavía no se ha revelado. Muchos han postulado diferentes hombres en la historia de ser el anticristo. Ustedes pueden pensar en algunos nombres aún en nuestros días de ciertos individuos que son supuestamente el anticristo, pero todavía ninguno de ellos ha sido realmente el anticristo. Más bien, los que ya han muerto han sido anticristos, porque el anticristo final y definitivo se levantará en la gran tribulación para causar muchos estragos del mundo entero. Pero hasta ahora, en la historia se han levantado muchos anticristos. Y eso es lo que Juan sigue explicando. También ahora han surgido muchos anticristos. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿qué es un anticristo? El texto claramente nos muestra que no existe solamente el anticristo definitivo, el que todavía está viniendo, no se ha levantado aún, pero también hay muchos anticristos, plural, muchos anticristos. Así que, ¿cómo se puede identificar un anticristo? Uh, ¿Qué hace que alguien sea un anticristo? ¿Quién es un anticristo? Esas son preguntas que nos vienen a la mente. Y algunos pueden postular que los demonios son los anticristos a los cuales que Juan está refiriendo. Y debemos afirmar que los demonios se oponen a Cristo, pero ellos no son los anticristos. Ellos son espíritus inmundos, pero jamás los demonios son denominados en las escrituras como anticristos. Ahora, es cierto que los espíritus inmundos siempre están presentes en los anticristos, puede ser posesión o influencia, pero la realidad, la enseñanza bíblica es que los anticristos siempre son hombres, siempre son personas. Los anticristos son hombres funcionando como soldados en el ejército satánico contra el reino de Dios. Y primeramente es importante saber que un anticristo es alguien contrario anto, o opuesto a Cristo. Un anticristo es un adversario, opositor o enemigo a Cristo. Por decirlo sencillamente, un anticristo es alguien que es anticristo, ¿sí? Y ahora es cierto que un anticristo puede significar que quiere reemplazar o tomar el lugar de, y eso también veamos que Cristo mismo advirtió que muchos se levantarían diciendo que son el Cristo. Y, y es cierto ahora que hay algunos que quieren tomar el lugar de Cristo, pero por el uso de Juan se refiere más a los que se oponen a Cristo. Y unos ejemplos del uso de este prefijo anti son algunas palabras. Por ejemplo, anticorrosivo, antirreligioso, antivirus, antinatural, antidepresivo, antialérgico. Nosotros entendemos
el prefijo anti y también ahora un anticristo es alguien que se opone a Cristo. Más abajo, Juan va a definir qué tipo de anticristos él tiene en mente. Si miran en 1 de Juan 2:22, él dice lo siguiente: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora, también podemos ver más abajo en 1 de Juan 4:3 que Juan añade lo siguiente: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Así que, ¿cómo se puede identificar un anticristo? Nuevamente, un anticristo es alguien que no permanece en la doctrina ortodoxa de la persona y obra de Cristo. Es alguien que menosprecia, distorsiona, pervierte, modifica, cambia la persona y o obra de Cristo. Tal persona es un anticristo. Hay muchos anticristos. Eso es lo que Juan está diciendo, que en su tiempo, en esa última hora, se marca, se conoce, porque hay muchos anticristos. Y si habían muchos anticristos en su tiempo, creo que podemos decir que hoy hay demasiados anticristos. ¿Cuándo es la última hora? Por esa presencia o esa expansión, esa propagación de esas falsas enseñanzas que tratan acerca de la obra y la persona de Cristo Jesús. Por eso sabemos que estamos en la última hora. ¿Y qué más caracteriza la última hora en la que estamos viviendo? Juan no fue el único que comentó acerca de los últimos días. También podemos ver lo que Pablo dijo en su primera epístola a Timoteo. En el capítulo 4, versículo 1, él dijo o escribió lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Desde que los apóstoles estuvieron evangelizando en el mundo, han habido engañadores, han habido anticristos que quieren distorsionar la doctrina acerca de la persona y la obra de Cristo. Entonces, sabiendo todo eso, ¿cómo debemos vivir? Eso es extremadamente peligroso. Hay personas que quieren engañar. Y aún ellos mismos ni siquiera saben que quieren engañar porque están siendo utilizados por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pues podemos ver algo de la enseñanza de Jesús, de cómo debemos de vivir en estos últimos días mientras que esperamos su segunda venida. Él lo dijo muchas veces, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. La manera en que debemos de vivir en estos últimos días, en esta última hora, es velando por nosotros mismos, velando por las almas de nuestros hermanos, para que podamos permanecer, para que podamos continuar, para que podamos seguir fiel a la confesión verdadera de la persona y obra de Cristo. Por eso Juan ahora va a hablar sobre la marca del creyente verdadero, que permanece en la comunión y la confesión de la iglesia. Y espero que me escuchen. Si pueden anotar una palabra esta noche, pon la palabra velar, velar, velar. Entonces ahora en el siguiente versículo vamos a ver la seguridad de los santos. Y Juan inicia diciendo: salieron de nosotros, el versículo 19. Y podemos añadir la palabra para aclarar: ellos salieron de nosotros.
Ahora, aquí estamos dándonos cuenta de algo espantoso y triste. Quienes son los anticristos que han surgido en el mundo fueron individuos que anteriormente se identificaban con la iglesia y fueron considerados previamente hermanos en la fe. No solamente salieron de la comunión de la iglesia, sino que además salieron de la confesión de la iglesia. No solamente eran parte de la iglesia, sino que también ahora estaban enseñando doctrinas falsas acerca de Cristo. Y me imagino que esa experiencia triste no fue única para ellos. Asumo que cada uno de nosotros hemos conocido a ciertas personas que una vez profesaban fe en Cristo Jesús, que hoy en día confiesan otra religión o que pertenecen a una secta. Nuestra reacción a esa salida de entre la comunión y la confesión de la iglesia debe ser de tristeza. Miramos la reacción de Pablo ante quienes no profesaban más la fe en Cristo Jesús. En Filipenses capítulo 3, versículo 18, Pablo dice lo siguiente, Filipenses 3, 18, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. La reacción de un hijo de Dios ante la apostasía de alguien que anteriormente profesaba ser un hermano en la fe debe ser tristeza, lágrimas. Viendo hermanos extraviarse en el error debe producir un clamor de lo más profundo de nuestro ser por la misericordia a Dios. No podemos ver nuestros hermanos, quienes hemos considerado hermanos, quienes están extraviando, quienes están siendo arrastrados tras vientos de falsas doctrinas y no sentir conmovidos por el engaño que están experimentando. Debemos ser quebrantados de verdad. Y el ejemplo que veamos es de Pablo. Ahora os lo digo aún llorando. Son enemigos de la cruz de Cristo. Y lo más triste que estamos viendo aquí, y Pablo nos cuenta de ello, es que el peligro de los falsos maestros no venía desde afuera de la iglesia, sino que el peligro de los falsos maestros venía desde adentro de la iglesia. Y Pablo advierte a los líderes de Éfeso en Hechos capítulo 20, 29 a 31. Eso. Sé que después de mi partida, la partida de Pablo, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros. Detenemos ahí. Pablo había discipulado estos hombres, estos líderes, había peleado la buena batalla de la fe hombro a hombro con estos hombres y estaba diciendo, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, velad, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Debemos ser sobrios y alertos al saber que dentro de la misma iglesia, y si queremos ser reales, dentro de nuestra iglesia, se levantarán oponentes de Cristo. No es una cuestión de sí, sino es una cuestión de cuándo y de quiénes. Pero no vamos a poder determinar quiénes. No vamos a poder determinar cuándo. Los anticristos más formidables de los tiempos se levantan desde el mismo seno de la iglesia de Cristo. No fue Caín quien mató a Abel,
No fue Absalom quien usurpó a David y no fue Judas quien traicionó a Jesús. Ahora, esta noticia puede sacudir la seguridad de los creyentes. La pregunta en la mente de cualquier creyente siempre es la siguiente, ahora después de aprender eso, ¿yo voy a traicionar a mi Señor Jesucristo? Y si tu respuesta es jamás voy a traicionar al Señor, ten cuidado de ti mismo y velad, porque Pedro también dijo que jamás negaría al Señor. Cuando vemos hermanos en la fe apostatar, produce en nosotros temor y inseguridad de nosotros mismos, no de Cristo, pero de nosotros mismos. Nos hacemos la pregunta, ¿puedo perder mi salvación? ¿Puede un cristiano perder la salvación? Y por esa pregunta, Juan, un apóstol sabio, sabía ya que les iba a venir esa duda. Y por lo tanto, él hace un contraste clave de aquellos que salieron de la iglesia para traernos a nosotros, los hijos de Dios, quienes han confiado y creído en la muerte y resurrección de Cristo Jesús y quienes han arrepentido de sus pecados, nos está dando una seguridad irrevocable. Él dice, pero en realidad no eran de nosotros. Pero en realidad no eran de nosotros. Entonces, ¿puede un cristiano real perder su salvación? Es la pregunta. Y la respuesta de Juan es no, categóricamente. Jamás un cristiano verdadero puede perder su salvación. Un cristiano que ha sido justificado siempre será justificado. No puede menguar ni retractar su justificación. Si Dios justifica a un pecador, no hay quien puede condenar. Si Dios regenera una persona, no hay quien lo puede matar. Si Dios promete vida eterna a una persona, no hay quien lo puede invalidar. La promesa de Dios permanece para siempre. Pablo lo afirma de esa manera en Filipenses 1:6. Él, refiriendo a Dios, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La buena obra de la salvación comenzada por Dios necesariamente tiene que cumplirse, porque si no, entonces, como Juan lo ha dicho en varias ocasiones, Dios es un mentiroso, pero Dios no es un mentiroso, Dios es fiel, Dios es veraz. Así que Juan está haciendo una aclaración. La razón por la cual que salieron algunos de la iglesia, quienes ahora son anticristos, es porque nunca eran realmente hermanos en la fe. Solamente eran unos individuos que tenían una relación externa con la iglesia, pero nunca fueron injertados en el cuerpo de Cristo. Y ahora Juan va a explicar por qué él afirma eso. Él sigue, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Juan aquí hace una cláusula condicional. Podríamos leerlo de la siguiente manera. Si ellos hubieran sido de nosotros, entonces ellos habrían permanecido con nosotros. Aquí Juan forma dos grupos en este versículo, ellos y nosotros. Ellos no son de Cristo, nosotros somos de Cristo. Los verdaderos creyentes siempre van a permanecer en la comunión y en la confesión de la iglesia. Y aquí es una marca central de un creyente verdadero, que permanece en la comunión y en la confesión de la iglesia. Jesús hizo una promesa increíble para sus discípulos al decirles en Juan 10:27-28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano.
qué promesa, qué confianza, qué seguridad. Así que la preservación de los santos es garantizado por Jesucristo. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. La manifestación de que alguien ahora está siendo preservado por Cristo es que esa persona está perseverando o está permaneciendo en la comunión y la confesión de la iglesia. Es importante afirmar los dos, porque es fácil participar en la comunión sin afirmar la confesión de la iglesia. Se necesitan los dos. Permanecer en la confesión de la iglesia es abrazar, es creer, es defender la doctrina bíblica acerca de la persona y obra de Cristo. Hay la necesidad de congregarse con una iglesia bíblica que confiesa la verdad bíblica acerca de la persona de Cristo. Quien no pertenece a una iglesia bíblica muestra que probablemente no pertenece a Cristo. Hay muchos que dicen, yo soy cristiano, pero no tienen ninguna relación con una iglesia. Es dudable que esa persona es injertado en Cristo. Ahora, no podemos afirmar lo que afirman las sectas y eso quiero cuidarnos en ello. Que si alguien en Cali no pertenece a nuestra congregación, entonces esa persona no pertenece a Cristo. Eso es falso. Eso es falso. En Cali hay iglesias bíblicas, hay un rebaño o un remanente del Señor, aunque no todos congregan con nosotros, pero no afirmamos que solamente hay salvación en nuestra iglesia. Afirmamos que solamente hay salvación en el Evangelio de Jesucristo, el Jesucristo verdadero, que Dios nos reveló en las Escrituras. Pero además, si alguien deja de congregarse por un domingo, por eso no se convierte en un anticristo. Hay algunos que podrían pensar que, fulano no asistió este domingo, ya es un anticristo, dejó de permanecer en la comunión de la iglesia y ya es un oponente de Cristo. No, tampoco. Existe una diferencia enorme entre alguien que deja temporalmente de congregarse porque está enfermo o para visitar a su familia o por una razón de trabajo y eso, y alguien que totalmente abandona la iglesia, alguien que totalmente sale de la iglesia. Y la marca clarísima entonces que estamos viendo de un creyente verdadero es que permanece en la comunión y la confesión de la iglesia. Es triste cuando alguien deja de congregarse en la iglesia, pero es más triste aún cuando sale de la iglesia, pero sigue llamándose a sí mismo cristiano, enseñando herejías y blasfemias contra nuestro Señor Jesucristo. Por eso, los anticristos de nuestros días y en la antigüedad son tan peligrosos, porque ellos son quienes tuercen la doctrina de Cristo un poquito, solo un poquito. Niegan un poquito de su deidad, niegan un poquito de su humanidad, niegan un poquito acerca de la obra redentora que Él hizo en la cruz. Solamente tienen que distorsionar un poquito la verdad acerca de la persona o la obra de Cristo para formar un Dios de su propia imaginación, un ídolo creado a su imagen, a su semejanza, para llevar millones de almas a la condenación eterna. Y ahora, la confianza que nosotros, los creyentes, tenemos, no es en nosotros mismos, sino es en Cristo, quien no nos va a dejar ser engañados de tal magnitud. Es posible que seamos sacudidos por el error temporalmente, pero Cristo jamás nos dejará ser arrastrados por el error y hacia la perdición. Estamos en la mano
de Cristo y del Padre, y nadie nos puede arrebatar de su mano. Y Juan termina diciendo, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Juan termina explicando que hay un propósito divino por el cual este grupo de ellos, los anticristos, salieron de la comunión y la confesión de la iglesia. Y es para que todos los verdaderos creyentes puedan darse cuenta de que ellos, los que salieron, nunca eran de Cristo. En la iglesia hay los que no son de Cristo. No todos en la iglesia son del Señor. Es importante saberlo porque no todos son ejemplos verdaderos de la fe. No todos enseñan la verdad acerca de Cristo. No todos son hijos de Dios. Entre los apóstoles estaba Judas y entre los colaboradores de Pablo estaba Demas, quienes se apartan o incluso que permanecen en la iglesia pero enseñan el error, no son de Cristo y deben ser considerados como enemigos de la cruz mientras que lloramos por su extravío y por su error, clamando a Dios que les concede el arrepentimiento. Nunca podemos perder eso de vista. Este asunto requiere que velamos por nuestras almas y por las almas de nuestros hermanos en la fe. Pero podemos tener la certeza que los que permanecen en la comunión y la confesión de la iglesia, estos son los verdaderos hermanos en la fe. Y eso es lo que hace de nosotros creyentes verdaderos. Ahora les pregunto a ustedes, ¿están permaneciendo en la comunión y en la confesión de la iglesia? Es mi oración que es así. Oremos a nuestro Señor.